Módulo 3. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Plan temático. Función de atención médica. Diabetes mellitus. Sumario. 1. Introducción. 2. Diabetes de tipo 1. 3. Diabetes de tipo 2. 4. Diabetes gestacional. 5. Cetoacidosis diabética. 6. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Introducción. La diabetes mellitus es un trastorno crónico caracterizado por una regulación metabólica anómala y por el riesgo de complicaciones vasculares y neuropáticas. La diabetes comprende un conjunto de trastornos heterogéneos, que se caracterizan todos por el aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre. Sin embargo, los estudios moleculares y genéticos han sugerido que posiblemente en este grupo se incluyan muchas subcategorías, cada una de las cuales necesita unas medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento ajustadas. Según el contexto en el que se presenta el paciente, la diabetes puede ser un proceso agudo con riesgo vital, un trastorno asociado a la gestación o un cuadro crónico de evolución gradual con riesgo de complicaciones secundarias, que pueden acabar siendo más debilitantes que la propia hiperglucemia. Otros factores convierten a la diabetes en un reto clínico poco habitual, como es la necesidad de participación activa de los pacientes en su tratamiento, la variabilidad de las presentaciones en función de la edad, y la clínica inestable y evolutiva. Dado que la gravedad de los defectos metabólicos de base no es estática, el tratamiento de la diabetes siempre exige cambios según el estadio de la enfermedad. Estos patrones evolutivos se superponen sobre el fenotipo en el momento de presentación y dependen de una serie de factores del paciente, como la edad, el sexo, la raza y la situación social, entre otros. Actualmente está establecido que las complicaciones vasculares y neuropáticas de la diabetes se deben a un tratamiento imperfecto de las alteraciones metabólicas, definidas principalmente por la hiperglucemia. También existe evidencia de que los factores genéticos pueden predisponer o proteger a los pacientes de los efectos negativos de la hiperglucemia. Independientemente del subtipo concreto de diabetes, todos comparten cierto grado de deficiencia de insulina. Esta puede ser absoluta en la diabetes de tipo 1 o relativa con presencia de una resistencia a la insulina asociada, como en la diabetes de tipo 2. La deficiencia de insulina es la principal responsable del trastorno en la homeostasis de los combustibles del organismo, mientras que la hiperglucemia juega el papel clave en las complicaciones ocasionadas por la enfermedad. Durante los últimos 40 años se han logrado grandes avances en el conocimiento de la diabetes y se han conseguido mejoras en las herramientas diagnósticas y terapéuticas. Definiciones. A pesar de la heterogeneidad de los fenotipos, se puede clasificar en general a la diabetes en dos subgrupos principales. La de tipo 1, llamada antes de inicio juvenil o dependiente de insulina, y la de tipo 2, llamada antes de inicio en la edad adulta o no dependiente de insulina. La tabla 229.1 resume las principales características clínicas de estos dos tipos, que se comentan en detalle en los correspondientes apartados. Además de estas dos grandes categorías, la diabetes puede asociarse a otros trastornos, al uso de determinados fármacos o, con poca frecuencia, ser consecuencia de una mutación genética específica, como ocurre en la diabetes juvenil de inicio en la madurez, MODY, del inglés Maturity Onset Diabetes of Youth. Diabetes asociada a otros trastornos o síndromes. La diabetes puede aparecer como parte de varios síndromes hereditarios, entre otros los síndromes de Turner, Klinefelter, Prader-Willi, Down y Wolfram. Los defectos metabólicos y genéticos implicados son heterogéneos, aunque en general se deben a alteraciones en la función de las células beta. La obesidad, y la consiguiente resistencia a la insulina, asociada a muchos de estos síndromes también participa. Las enfermedades del páncreas exocrino, como la pancreatitis, el cáncer de páncreas, la hemocromatosis y la fibrosis quística, también pueden asociarse a un trastorno de la función endocrina pancreática, con desarrollo de una diabetes por deficiencia de insulina.
Varias endocrinopatías asociadas a resistencia a la insulina, como la acromegalia, el síndrome de Cushing y el feocromocitoma, pueden condicionar un trastorno de la tolerancia a la glucosa o una diabetes franca en los pacientes predispuestos. Las infecciones virales, como la rubéola congénita y el citomegalovirus, pueden producir diabetes por destrucción de las células beta. Por último, la hiperglucemia puede asociarse al uso de algunos fármacos, entre otros los que empeoran la resistencia a la insulina, glucocorticoides, ácido nicotínico, diuréticos tiacídicos, y los que alteran la función de las células beta, pentamidina, diazóxido, interferón gamma. Criterios diagnósticos de la diabetes. La diabetes se diagnostica cuando existe uno de diversos criterios, entre los que se incluyen una concentración de glucosa plasmática en ayunas, la concentración de glucosa plasmática tras una sobrecarga convencional de 75 gramos de glucosa oral, prueba de tolerancia a la glucosa oral, y el porcentaje de hemoglobina glucosilada. En la mayor parte de los casos, los resultados anómalos obligan a realizar una prueba de confirmación, aunque es posible diagnosticar la diabetes en presencia de una hiperglucemia indudable, concentración de glucosa plasmática medida al azar mayor que 200 miligramos decilitros, en presencia de síntomas típicos de poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Dado que las concentraciones de glucosa plasmática se distribuyen en un continuo, la selección de un umbral diagnóstico específico es en cierto modo arbitraria. Los criterios actuales se basan en la presencia de una concentración de glucosa plasmática o la hemoglobina A por encima de la cual se produce un aumento perceptible del riesgo de complicaciones microvasculares específicas de la diabetes, por ejemplo, retinopatía. Tabla 229, 1. Clasificación de la diabetes en tipo 1 y tipo 2. Según la edad de aparición. Los antecedentes familiares. O los factores genéticos. Con los desencadenantes ambientales. La necesidad de tratamiento con insulina. Entre la frecuencia entre los pacientes diabéticos. Y los trastornos asociados. Tabla 229, 2. Criterios diagnósticos de la diabetes. La concentración de glucosa en ayunas, miligramos por decilitros, concentración de la glucosa a las 2 horas de la PTGO, miligramos por decilitros, y la hemoglobina A. Tabla 229, 3. Relación entre la hemoglobina A y la concentración media estimada de glucosa durante los 3 meses previos. Tabla 229, 4. Trastornos que impiden influir sobre la medicación o interpretación de la hemoglobina A. Tabla 229, 5. Efectos metabólicos de la insulina. Figura 229, 1. Efectos de la deficiencia de insulina sobre el metabolismo de los combustibles corporales. La falta de insulina determina la movilización de sustratos para la gluconeogenia y la cetogenia a partir del tejido muscular y adiposo, la producción acelerada de glucosa y cetonas en el hígado, y el trastorno en la eliminación de los combustibles exógenos y endógenos por parte de los tejidos que responden a la insulina. Los resultados netos son hiperglucemia e hipercetonemia importantes, que superan los mecanismos de eliminación renal. AGL = ácidos grasos libres. Figura 229, 2. Regulación por los nutrientes de la secreción de insulina. La glucosa es captada por la célula beta a través del transportador de glucosa y es metabolizada, inicialmente por fosforilación mediante la glucosinasa A-glucosa, 6-fosfato. De este modo aumenta el ATP intracelular, y el cociente ATP-ADP citoplásmico, con el consiguiente cierre de los canales de potasio dependientes de ATP, despolarización de la membrana y apertura de los canales de calcio regulados por voltaje. La entrada de calcio moviliza la fusión de los gránulos secretores de insulina con la membrana celular y la liberación de insulina al líquido extracelular. El receptor de sulfonilurea 1 es un componente del canal de potasio dependiente de ATP. ADP = difosfato de adenosina. ATP = trifosfato de adenosina. En situaciones que cursan con alteraciones del recambio de los eritrocitos y en determinadas hemoglobinopatías, puede que la hemoglobina A no refleje de forma exacta las concentraciones medias de glucosa plasmática, ver comentario posterior sobre hemoglobina glucosilada, y se debería emplear una determinación directa de la glucosa.
Existen unos criterios específicos de glucosa para diagnosticar la diabetes gestacional. Ver comentario posterior sobre diabetes gestacional en manifestaciones clínicas de la diabetes de tipo 2. Se han definido también una serie de estados de alteración de la regulación de la glucosa, que no cumplen los criterios de diabetes: concentración de glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitros. Concentración de glucosa a las 2 horas de 140 a 199 miligramos por decilitros, o concentración de la hemoglobina A, del 5,7 a 6,4%. Los pacientes de estas categorías tienen un mayor riesgo de diabetes, aunque no todos progresan y algunos pueden recuperar una regulación normal de la glucosa. Los trastornos de la tolerancia a la glucosa: concentración de glucosa tras la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 horas de 140 a 199 miligramos por decilitros, también se han asociado a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, aterosclerótica, que puede ser independiente del futuro desarrollo de una diabetes. Hemoglobina glucosilada. Las determinaciones de hemoglobina glucosilada se usan en clínica desde la década de los 80 para valorar el control de la glucosa en los pacientes diabéticos y, de forma más reciente, se emplean también para diagnosticar los estados de diabetes y prediabetes. La hemoglobina A se forma por la glucosilación no enzimática de la hemoglobina y su porcentaje refleja la exposición de la molécula de hemoglobina a la glucosa durante la vida de los eritrocitos, más o menos 120 días. Por tanto, la concentración de la hemoglobina A presenta una relación predecible, no lineal, con las concentraciones medias de glucosa plasmática durante los 3 a 4 meses previos, aunque una exposición más reciente, 4 semanas previas, contribuye relativamente más al porcentaje de glucosilación. La relación entre las concentraciones de la hemoglobina A y medias de glucosa se basó inicialmente en los datos obtenidos en el ensayo clínico Diabetes Control and Complications Trial y se ha actualizado recientemente en función de los datos obtenidos en estudios que realizan una monitorización continua de la glucosa en pacientes ambulantes, tanto diabéticos como no diabéticos, tabla 229, 3. Aunque se emplean distintos tipos de ensayos, por ejemplo, cromatografía de afinidad, inmunoanálisis, para medir la hemoglobina A, la mayor parte de los métodos se han adaptado a un estándar común y en general es posible emplear de forma intercambiable los resultados obtenidos en distintos laboratorios. La concentración de la hemoglobina A viene condicionada por una serie de factores, como los procesos que alteran la supervivencia de los eritrocitos, por ejemplo, anemia hemolítica, o que provocan interferencias en una prueba específica. En estos casos, la determinación de la fructosamina, proteínas séricas glucosiladas, o de la albúmina glucosilada, que reflejan las concentraciones medias de glucosa durante las 2 a 3 semanas previas, puede permitir una valoración más precisa de las concentraciones de glucosa reciente. Sin embargo, estas pruebas no están bien estandarizadas y la relación con las concentraciones medias de glucosa plasmática están peor establecidas, tabla 229, 4. Biopatología de la diabetes. La figura 229, 1 resume los efectos de la deficiencia de insulina sobre el metabolismo energético del organismo. Dado el predominante papel de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono, no resulta sorprendente que su disponibilidad y eficacia influyan en todos los tipos de diabetes. Sin embargo, dado que otros muchos factores diabetógenos pueden estar implicados y existe interdependencia entre los mecanismos homeostáticos, resulta virtualmente imposible determinar la participación individual de cada uno en un paciente determinado. La fisiología normal de la insulina se organiza en una dinámica compleja que implica a los combustibles metabólicos, los neurotransmisores y otras hormonas. La insulina se sintetiza como preproinsulina en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso de las células beta de los islotes pancreáticos y posteriormente se convierte en proinsulina, que se transporta al aparato de Golgi, donde se empaqueta en gránulos de secreción. La proinsulina se rompe en cantidades equimolares de insulina y un segmento de conexión, péptido C, en los gránulos de secreción. La estimulación de la secreción de insulina determina la liberación de cantidades equimolares de insulina y péptido C, junto con una pequeña cantidad de proinsulina, hacia la vena porta hepática.
Un elevado porcentaje de la insulina se une a su receptor hepático y se metaboliza durante el primer paso hepático, pero el péptido C muestra mucha menos tendencia a sufrir metabolismo hepático y refleja mejor la secreción de insulina, aunque a nivel cuantitativo tiene una utilidad limitada para el diagnóstico clínico o el tratamiento de la diabetes. El principal regulador de la secreción de insulina es la glucosa. La figura 229.2 refleja de forma esquemática el proceso de secreción de insulina por las células beta. Estas células captan la glucosa a través del sistema de transportador de la glucosa y luego la fosforilana glucosa, 6-fosfato por una glucosinasa específica de los islotes. Por eso, la glucosinasa se puede considerar el sensor de glucosa de las células beta. Las mutaciones de esta enzima pueden producir un síndrome de diabetes específico, MODY2, y existen pruebas de su implicación en las formas frecuentes de diabetes de tipo 2. La conversión de glucosa a glucosa, 6-fosfato condiciona un aumento secuencial del trifosfato de adenosina, ATP, intracelular, que determina el cierre de los canales de potasio dependientes de ATP, potasio, en la membrana de las células beta, la despolarización de la membrana y la entrada de calcio, la migración de los gránulos de secreción de insulina hacia la membrana celular y su fusión con la misma y, por último, la liberación de insulina hacia el líquido extracelular. El canal potasio está constituido por el receptor de sulfonilurea 1 y una subunidad del canal de entrada de potasio, KIR6-2. Las mutaciones de los genes sulfonilurea 1 o KIR6-2 condicionan la pérdida de actividad de potasio y, como consecuencia, se produce una despolarización de la célula, con liberación crónica de insulina y desarrollo de un síndrome llamado hipoglucemia hiperinsulinémica persistente de la lactancia. Las mutaciones de KIR6-2 y sulfonilurea 1 se han descrito en pacientes con una diabetes mellitus neonatal permanente. El tratamiento con sulfonilurea puede normalizar la secreción de insulina en estos pacientes. La magnitud de la respuesta secretora de insulina viene determinada por la concentración de glucosa en sangre y también por el modo de entrada de la misma. En comparación con la administración intravenosa de glucosa, las concentraciones más altas de insulina se consiguen cuando se toma glucosa oral, porque se produce una liberación simultánea de las incretinas de origen intestinal, como el péptido 1 parecido al glucagón y el péptido insulinótropo dependiente de glucosa, sustancias que aumentan ambas la secreción de insulina. De hecho, los fármacos que imitan o potencian el efecto de la incretina son útiles como tratamiento de la diabetes de tipo 2. Los incrementos rápidos de la concentración de glucosa en sangre, por ejemplo, tras la administración intravenosa de la misma, producen un pico de secreción de insulina, que alcanza el máximo en unos pocos minutos y disminuye con rapidez, la denominada secreción de insulina de primera fase. Cuando la concentración de glucosa plasmática se eleva de forma más persistente, la secreción de insulina se mantiene, la llamada secreción de insulina de segunda fase. El indicador fisiopatológico más precoz del defecto de la función de las células beta puede ser la pérdida de la secreción de primera fase de insulina, que antecede años a la reducción de la reserva de insulina secretora en magnitud suficiente como para producir una intolerancia franca a la glucosa o una diabetes. Acción de la insulina. Las acciones de la insulina sobre sus principales órganos diana, músculo, grasa, hígado, tienen efectos complejos y coordinados sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, que vienen mediados por su interacción con el receptor de la insulina. La transmisión de señales del receptor de la insulina a través del sustrato 1 del receptor de la insulina y la fosfatidilinositol 3-cinasa es una vía clave en el transporte de glucosa estimulado por la insulina, de forma notable mediante la estimulación de la translocación del transportador de la glucosa GLUT4 a la membrana celular. Esta vía también es responsable de los efectos vasodilatadores de la insulina, por aumento de la expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial, lo que puede contribuir a la utilización de la glucosa mediante un aumento del aporte de nutrientes a los tejidos. Los defectos de estas vías de transmisión de señales intracelulares son una causa importante de alteración en la acción de la insulina o resistencia a la insulina. Ver alteraciones en la acción de la insulina, resistencia a la insulina, en el apartado Biopatología sobre la diabetes de tipo 2. Las acciones globales de la insulina tienden a fomentar la captación y depósito de nutrientes en estado de saciedad y su liberación a partir de los depósitos corporales en ayunas, según resume la tabla 229.5.
En el período postprandial, el aumento de las concentraciones de glucosa estimula de forma simultánea la secreción de insulina y suprime la liberación de glucagón. El aumento consiguiente de la relación insulina-glucagón aumenta la síntesis de glucógeno hepático e inhibe la liberación de glucosa por el hígado. La insulina estimula la captación de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo, y fomenta la síntesis de proteínas y triglicéridos. En ayunas, la reducción de las concentraciones de glucosa inhibe la liberación de insulina, lo que aumenta la glucogenólisis y la gluconeogenia, y condiciona una mayor entrada de glucosa a la circulación. En situaciones de deficiencia absoluta o relativa de insulina, unas concentraciones basales inadecuadas de insulina permiten una producción no controlada de glucosa hepática, origen de la hiperglucemia en ayunas. Una insulina inadecuada en situaciones de saciedad dificulta la captación de glucosa periférica, sobre todo en el músculo esquelético, motivo por el que contribuye a la hiperglucemia postprandial. La alteración en la supresión de la producción de glucosa hepática también contribuye a la hiperglucemia postprandial en los pacientes diabéticos, ver también apartado diabetes de tipo 2.